Hola amigos, en este episodio vamos a recorrer historias de terror reales ocurridas en Navidad, relatos de miedo que pasaron en una noche que debía ser tranquila y no lo fue. La Navidad es cuando más confiamos, cuando pensamos que nada malo puede pasar. Las puertas se abren, las casas se llenan, las familias se relajan. Y es justo ahí cuando algunas cosas entran sin ser invitadas. Apaga las luces. Quédate. Bienvenido a Ecos Malditos, donde los ecos no duermen. Comencemos con la primera historia verdaderamente aterradora. Hola Raciel. Espero que te encuentres bien. Me costó mucho decidirme a contar esto. No es algo que suela compartir, pero creo que ya es momento. Lo que voy a contar pasó cuando yo era adolescente, durante una Navidad con mi familia. No busco convencer a nadie, solo quiero decir lo que viví, porque para mí fue real y todavía me acompaña. Todo pasó en una fiesta familiar de Navidad, en un salón rentado. Había muchas familias, niños corriendo, música y comida. Ese tipo de ambiente donde nadie está alerta de nada. En algún punto de la noche apareció una señora. Era mayor, de cabello gris recogido. Tenía una cara tranquila, incluso dulce, pero desde que la vi sentí algo raro. No la reconocí. Pensé que venía con alguna otra familia. Nadie pareció cuestionarlo. Traía regalos. Cuando empezó el intercambio, primero los adultos comenzaron a dar regalos a los niños y a los adolescentes. Fue entonces cuando la señora se me acercó. Se paró frente a mí y me miró fijo. Me extendió una caja envuelta en papel café, sin moño, sin tarjeta, y dijo: «Este es para ti». Sentí una incomodidad inmediata. Volteé a ver a mis papás. Mi mamá me dijo que lo tomara, que no fuera grosera. Lo agarré, le di las gracias. La señora sonrió y se fue. No me dijo feliz Navidad, solo se alejó. Cuando abrí el regalo, vi que era una cajita musical. Era bonita, pesada, se veía cara. Eso me hizo sentir peor por mi reacción inicial. Así que le dije a mi mamá que iba a buscar a la señora para agradecerle bien. Recorrí el salón completo. No estaba. Pregunté a familiares, a amigos. Todos me dijeron lo mismo, que no habían visto a ninguna señora como la que yo describía. Algunos se rieron. Regresé con mi familia. Mi mamá me preguntó si la había encontrado. Le dije que no, y que varios decían que esa señora nunca estuvo ahí. Mi mamá no le dio importancia. De regreso a casa me sentía extraña, como si algo no se hubiera quedado en el salón. Al entrar a mi cuarto recordé la cajita musical. La saqué y la dejé sobre el tocador, y me fui a dormir. Me desperté a las 3:36 de la madrugada. No sé por qué. Solo abrí los ojos. La cajita musical estaba abierta. Estaba sonando. Me levanté y la cerré. En el momento en que bajé la tapa escuché mi nombre. No lo pensé demasiado. Estaba medio dormida. En la mañana tenía 3 rayones en el brazo. Se veían recientes. Se los enseñé a mi mamá. Me dijo que seguramente me había pegado con algo sin darme cuenta. Quise creerle. Esa noche, durante la cena, mi papá vio los rayones. Su cara cambió. Me preguntó qué había pasado. Cuando le conté, se acercó y me dijo en voz baja: «Si vuelve a pasar algo, dime». Esa noche me desperté porque sentí que algo me jaló el brazo. La cajita musical estaba abierta otra vez, sonando. Encendí la tele para distraerme. Mientras trataba de dormir, vi una sombra cruzar la pantalla. Me senté rápido. No había nada.
Luego escuché mi nombre, muy cerca. Sentí aire junto a la cara. Levanté la vista y vi una sombra al final de mi cama. Corrí al cuarto de mis papás. Mi papá fue a revisar. No vio nada. Pero cuando estaba por salir de mi cuarto, la cajita musical volvió a sonar. La cerró y la tomó. Me dijo que no le dijera nada a mi mamá. Esa noche dormí en la sala. Mi papá no durmió. Al día siguiente llamó a la iglesia. Un pastor vino a la casa. Cuando le conté todo, se quedó serio. Dijo que algo se había ligado a un objeto. Mientras oraba, la casa se sentía tensa. Cuando intentó ir al garage, los gabinetes de la cocina comenzaron a azotarse solos. El pastor oró más fuerte. Todo se detuvo. En el garage señaló la cajita musical. Dijo que no podía tirarse, que tenía que destruirse. La rompió con un martillo hasta que no quedó nada. Después de eso, todo se calmó. Nada volvió a pasar. Pero hasta hoy, no me gustan las cajitas musicales. Y todavía pienso en esa señora, porque nadie supo quién era. Y porque, desde esa noche, aprendí que no todos los regalos vienen con buenas intenciones. Gracias por leer mi historia. Algunas veces el miedo llega con algo pequeño, un objeto, un regalo. Pero hay historias donde no entra algo, entra alguien. Y cuando eso pasa, ya no se trata de lo que ves, sino de a quién reconoces. Esta es la segunda historia. Hola, mi nombre es Eduardo. Soy de Jalisco, México. Nunca he contado esto de manera pública, no porque no quiera, sino porque todavía me cuesta hablar de ello sin sentir un nudo en el pecho. Lo que pasó fue real, y aunque suena imposible, mi mamá y yo lo vivimos. No sé qué fue lo que entró a nuestra casa esa noche. Solo sé que no era mi papá. Yo ya era adulto cuando pasó. Vivía todavía con mis papás. Era en tiempos de Navidad. Mi papá trabajaba turnos largos, a veces de noche. Ese día nos dijo que iba a llegar tarde. Nada fuera de lo normal. Mi mamá y yo nos quedamos en la sala viendo la tele. El árbol seguía prendido. Las luces apagadas en el resto de la casa. Había silencio, de ese que solo se siente de madrugada. Ya pasadas las 2 de la mañana escuchamos la puerta, las llaves, el seguro girando, sonidos que conoces desde niño. Mi mamá dijo, sin voltear a verme, «Ya llegó tu papá». Yo no dije nada. Sentí el cuerpo tenso, como si algo no terminara de encajar. Los pasos se escucharon en el pasillo, pesados, conocidos, pero el ritmo no era exactamente el mismo. Entró a la sala. Era él. «Ya llegué», dijo. Mi mamá se levantó y lo abrazó sin dudar. Yo me quedé sentado, observándolo. No sentí miedo inmediato. Fue más bien una incomodidad lenta, difícil de explicar. Se sentó con nosotros. Empezó a hablar del trabajo, de gente que conocíamos, de cosas reales. No se equivocaba en nada, y eso era lo que más me inquietaba. En un punto, mi mamá dijo que estaba cansada y se fue a dormir. Yo me quedé en la sala con él. No porque quisiera, simplemente no me levanté. Me miró fijo antes de hablar. «Has cambiado mucho», me dijo. «Ya no te despiertas como antes». Esa frase me cayó pesada. No era una conversación normal. Le pregunté si se sentía bien. Me observó con atención, como midiendo mi reacción. «Claro», respondió. «¿Por qué no habría de estarlo?». Sonrió, pero los ojos no acompañaron la sonrisa. Después se levantó y dijo que iba a dar una vuelta por la casa.
Esa noche no dormí bien. Escuché pasos durante horas, a veces cerca, a veces lejos. En algún momento se detuvo frente a mi puerta. No tocó, no habló, solo estuvo parado ahí. Me quedé quieto, escuchando, hasta que el cansancio me venció. Cuando desperté, el celular estaba vibrando. Era mi mamá. Su voz sonaba rara, como si no supiera por dónde empezar. Me dijo que estaba en el hospital, que algo había pasado con mi papá en el trabajo. Le pregunté qué estaba diciendo. Hubo un silencio. Entonces me dijo: Eduardo, yo también lo vi llegar anoche, pero aquí dicen que el accidente fue antes de eso. Sentí cómo se me cerró el estómago. Las llaves, la voz, las palabras exactas. Nada cuadraba. Mi mamá no lloraba. Sonaba confundida, asustada. Mi papá falleció esa madrugada. Desde entonces no ha vuelto a pasar nada extraño. No he visto sombras, no he escuchado voces, pero algo cambió, porque alguien entró a nuestra casa esa noche. Alguien que conocía a mi familia, que sabía cómo caminar, cómo hablar, cómo recordar. Gracias por tomarte el tiempo de leer mi historia. Ojalá tengas la oportunidad de compartirla y de verdad, te deseo mucha suerte con tu canal. A veces el miedo entra con una cara que reconoces. Otras veces, nunca se fue. Hay familias que aprenden a callar, que esconden lo que saben, que llaman tradición a lo que en realidad es miedo. La última historia ocurre en Navidad. No trata de algo que llegó una noche. Trata de algo que siempre estuvo ahí. Entremos en nuestra última historia. Nunca he contado esto completo, ni siquiera con mi familia. Lo que hoy te voy a contar pasó cuando yo tenía 14 años. Ahora soy adulto, pero hay cosas de esa Navidad que todavía no logro entender del todo. Solo sé que fue el día en que descubrí que en mi casa había algo de lo que nadie hablaba. En mi familia la Navidad siempre fue rara, no como en otras casas. Ese día se comía temprano y luego todos se iban a dormir. No había música, no había brindis, no había risas largas. Desde niño me decían lo mismo. Es costumbre. Nunca pregunté más, pero esa Navidad ya no era tan fácil aceptar respuestas incompletas. Después de la cena, mis tíos se despidieron rápido. Mis abuelos se encerraron en su cuarto. Mis papás me dijeron que me fuera a dormir. No tenía sueño. Desde mi cuarto empecé a escuchar pasos. Me levanté y abrí un poco la puerta. La casa estaba casi a oscuras. Solo había una luz encendida al fondo del pasillo. El cuarto que siempre estaba cerrado. Ahí guardaban cosas viejas, imágenes, velas, objetos que nadie tocaba. Vi a mis papás entrar. Luego vi a mis abuelos detrás y vi a otros familiares que se suponía que ya se habían ido. Nadie hablaba. Me acerqué un poco más. El olor fue lo primero que me golpeó. No era incienso de iglesia. Era más fuerte, más pesado. Se sentía en la garganta. Desde el pasillo vi el interior del cuarto. Había velas encendidas en el suelo, un símbolo dibujado y un objeto en el centro, cubierto con una tela oscura. No entendía qué estaba viendo. Solo sabía que no debía estar ahí. Entonces alguien habló. Dijo palabras que no reconocí. La voz no sonaba como la de un adulto normal. Era baja, cansada, como si viniera de muy lejos. Sentí que me miraban. Di un paso atrás y pisé una tabla del piso. El sonido fue mínimo, pero bastó. Todo se detuvo. Mi papá volteó primero. Nuestros ojos se encontraron. No se sorprendió, no se enojó. Solo me miró, como si ya supiera que algún día iba a pasar. Me hizo una seña para que regresara a mi cuarto. Obedecí. Me metí a la cama y me tapé completo.
Escuché murmullos durante horas. A veces parecía que alguien caminaba fuera de mi puerta. A veces sentía que el aire se movía dentro del cuarto, como si algo entrara y saliera. En la mañana nadie dijo nada. El desayuno fue normal. Quise preguntar, pero no me salían las palabras. Con los años entendí más. Escuché rumores. Supe que mi familia llevaba generaciones haciendo lo mismo. Creían que algo los había protegido durante años. Algo que exigía ser recordado. Nunca volví a pasar una Navidad ahí. Pero hay noches en las que despierto con la sensación de que algo sigue esperándome. Gracias por leer mi historia. Sé que puede ser difícil de creer, pero esto pasó de verdad. Hay historias que se cuentan para asustar, y hay otras que se cuentan porque alguien necesita sacarlas de encima. Si tú también has vivido algo que no puedes explicar, algo que empezó como una noche tranquila y no terminó bien, este espacio es para ti. Puedes enviar tu historia de forma anónima al correo ecosmalditospodcast@gmail.com. Suscríbete al canal, comparte este episodio, porque a veces hablar de lo que pasó es la única forma de que no se quede contigo. Buenas noches, y recuerda, no todos los ecos duermen.